Buenos días, alumnos de quinto año. El día de hoy vamos a estudiar el tema logaritmos. Veamos primero el concepto. Se denomina logaritmo de un número real positivo al exponente a que se debe elevar una base positiva y distinta de la unidad, para obtener una potencia igual al número propuesto. Entonces, veamos cómo dice aquí. Logaritmo en base b del número n es igual a alfa, cuando n es igual a b elevado al exponente alfa. Entonces, logaritmo corresponde al exponente desconocido, teniendo la base y teniendo la potencia, llamada número. Definición. Si alfa es logaritmo, alfa pertenece a los reales, b es la base, b es mayor que 0 y diferente de 1. N es el número al cual se le toma logaritmo y n es mayor que 0. Entonces, veamos unos ejemplos. Logaritmo en base 25 de logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 25 es 5 al cuadrado. Logaritmo de un tercio en base a un tercio de 9 es igual a menos 2. Porque 9 es igual a un tercio elevado a la menos 2. Efectivamente, un tercio elevado a un exponente negativo se vuelve 3 y 3 al cuadrado sale 9. Logaritmo en base 3 de 1 es igual a 0 porque 1 es igual a 3 elevado a la potencia 0. La identidad fundamental de la definición tenemos que alfa es igual a logaritmo en base b de n. Tenemos que b elevado a la alfa es igual a n. Reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2, tenemos que b elevado a logaritmo base b de n es igual a n. Eso se le llama identidad fundamental. Se cumple para todo x mayor a 0 y todo a que pertenece a los números reales positivos sin el 1. Ejemplos. 3 elevado al logaritmo en base 3 de 5 sale 5. Es como que se eliminan las dos bases, ¿no? Y queda el número 5, que estaba en el exponente. Luego, 8 elevado al logaritmo en base 8 de 9 es igual a 9. Fácil y sencillo. X al cuadrado más 1 elevado al logaritmo en base x al cuadrado más 1 de 5 es igual a 5. Obviamente que x tiene que pertenecer a los números reales, ¿sí? A los números reales. Entonces lo ponemos un poquito más acá para diferenciarlo de lo anterior. ¿Ok? Ahora sí. Veamos esta observación. No pierdan la atención, chicos, del tema para que puedan entenderlo bien. A ver, logaritmo en base 10 de n es igual a logaritmo de n. O sea, en los logaritmos de base 10 no se escribe la base 10. Este tipo de logaritmos se llaman logaritmos decimales. El sistema de logaritmos decimales fue implementado por Briggs, cuya base es el número 10. Ejemplo, logaritmo de 100 es igual a logaritmo en base 10 de 100, que es 10 al cuadrado. Si eliminamos las dos bases queda que x es igual a 2, porque 10 al cuadrado es igual a 10 a la x es igual a 2. Esto es mediante una ecuación exponencial que se determina el logaritmo de 100. Logaritmo de 1000 es logaritmo en base 10 de 1000, que es 10 al cubo, y esto es igual a x. Entonces 10 elevado al cubo, o sea el número que va acá, es igual a 10, la base elevada a la x, que es el exponente. Eliminamos la base 10 y queda que x es igual a 3 o que 3 es igual a x. Ahora, logaritmo natural de n es igual al logaritmo en base Euler de n. Este tipo de logaritmo se conoce como logaritmo natural de n. Este sistema fue implementado por Napier o Napier, cuya base es el número Euler. Y el número Euler, ¿a qué equivale? Equivale a 2,718. A ver, vamos a poner un poquito más grande esto para que puedan apreciar mejor lo que dice aquí, ¿no? Este sistema fue implementado por John Napier, cuya base es Euler igual o congruente con el número 2,718 hasta el infinito. Es un decimal infinito no periódico. Ejemplos. Logaritmo natural de Euler es igual al logaritmo en base Euler de Euler, lo cual sale x. Euler elevado a la x es igual a Euler, como no tiene exponente, elevado a la 1.
Se eliminan las bases Euler y queda x es igual a 1. Logaritmo natural de Euler elevado a la quinta es igual a 5. Logaritmo natural de Euler elevado a la sexta es igual a 6. Debemos saber que el logaritmo de 2 equivale aproximadamente a 0.3, logaritmo de 10 es 1, logaritmo de 3 equivale aproximadamente a 0.47 y logaritmo de 5 equivale aproximadamente a 0.69. Ahora vayamos a las operaciones o propiedades de los logaritmos. Logaritmo en base b de 1 es igual a 0. O sea, el logaritmo de 1 siempre es 0, siempre y cuando la base no sea 1 ni 0. ¿Ok? Bueno, no sea 0 sobre todo. Ejemplo, logaritmo en base 3 de 1 es igual a 0. La segunda propiedad es el logaritmo de la base. Logaritmo en base b de la base es igual a 1. ¿Sí? Porque b a la 1 sale b. Ejemplos. Tenemos aquí logaritmo en base 3 de 3 es igual a 1 y logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. Ahora, el logaritmo en base x de a por b es igual al logaritmo en base x de a más logaritmo en base x de b, siempre y cuando los tres números pertenecen a los reales positivos. Ejemplo, logaritmo en base 10 de 6 es igual al logaritmo en base 10 de 2 más logaritmo en base 10 de 3. ¿Por qué? Porque 2 por 3 sale justamente 6. Ese logaritmo de 2 sale 0.3 y el logaritmo de 3 sale 0.47. Si lo sumamos, equivale a 0.77. ¿Qué concluimos de la propiedad? El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Ejemplo D. En el ejemplo D pueden apreciar ahí que dice, propiedad D sería, ¿no? No sería ejemplo. Logaritmo en base x de a sobre b de una división o fracción es igual al logaritmo en base de x de a menos logaritmo en base de x de b para a, b y x que pertenecen a los reales. Ejemplo, logaritmo de 3 medios es igual al logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Sale 0,47 menos 0,3, 0,17. O sea, el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos de los términos del cociente. Ahora pasamos a esta propiedad que se llama logaritmo de una potencia. En esta propiedad vamos a ver que el logaritmo en base a la m de n a la n, en ese caso el n pasa como un coeficiente, pero en la parte numerador, y el m pasa como denominador, y lo demás queda con logaritmo, ¿no? Logaritmo en base a de n. Para n que pertenece a los reales, m pertenece a los reales y n es mayor que 0. Esa también se le llama la propiedad del sombrero. Por ejemplo, logaritmo en base 5 al cubo de 3 al cuadrado. Este 2 pasa acá arriba, el 3 pasa abajo y queda logaritmo en base 5 de 3. Veamos algunas propiedades de los logaritmos que aún faltan. Esta propiedad que ven aquí se le llama cambio de base. Ya vamos a prestar bastante atención a esta propiedad. Son otras propiedades, ¿sí? El logaritmo en base b de a es igual al logaritmo en base x de a sobre el logaritmo en base x de b. Ejemplo, logaritmo en base 5 de 3 sobre el logaritmo en base 5 de 8. Entonces el 8 pasa como base y el 3 como número. Sería logaritmo en base 8 de 3. O sea, el 8 pasa a base y el 3 pasa como número. Siguiente ejemplo. Logaritmo en base 8 de 25 sobre logaritmo en base 2 de 27. Sabemos que 8 es 2 al cubo, 25 es 5 al cuadrado, 27 es 3 al cubo. Entonces, ¿qué hacemos? Como este pasa como 2 tercios logaritmo en base 2 de 5 y abajo había logaritmo en base 2 de 3, pero el exponente 3 pasó como coeficiente. Entonces se elimina en este caso lo que es, el logaritmo, mejor dicho, no se elimina, sino que se cambia por la regla de la cadena. Logaritmo en base 3 de 5. Queda logaritmo en base 3 de 5. Las bases 2 se eliminan y 2 tercios entre 3 sería 2 entre 3 por 3, o sea, 2 novenos. Ahora vamos a la regla de la cadena. Este es más fácil porque miren, voy a agrandar un poquito más para que lo aprecien. Dice logaritmo en base b de a por logaritmo en base a de b, no, c de b
por logaritmo en base de C es igual a logaritmo en base de, o sea, la última base, y el primer número, logaritmo en base de DA. O sea, se eliminan B con B y C con C. Queda D como base y A como número. Ejemplo, y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo en el cual dice logaritmo en base 3 de 5, un ratito, logaritmo en base 3 de 5 por logaritmo en base 2 de 3, por logaritmo en base 25 de 2 y por logaritmo en base 25 de 5. Es igual a logaritmo en base 5 al cuadrado, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, se elimina el 3 de aquí con el 3 de aquí, el 2 de aquí con el 2 de aquí. Y en el caso del 25 se queda el 25, pero como 5 al cuadrado. Y como se elimina y quedó solamente el 5 de acá, queda logaritmo en base 5 al cuadrado de 5. Y ahí tenemos otros ejemplos más, que ustedes después los pueden revisar. Ahora veamos la propiedad inversa. El inverso del logaritmo b de a es igual al logaritmo a de b. Ejemplo, 1 sobre el logaritmo 2 de 3 es igual al logaritmo 3 en base 3 de 2. Y 1 sobre el logaritmo en base 2 de 6 es igual al logaritmo en base 6 de 2. Para terminar este tema vamos a dar los conceptos de cologaritmo y de antilogaritmo, ¿no es cierto? Estamos viendo teoría, definiciones y también algunos ejemplos. ¿Qué es el cologarismo? Se define cologarismo de un número al logaritmo del inverso multiplicativo de dicho número. O sea, si tenemos acá, miren, acá estamos un poquito movidos. Tenemos cologaritmo en base b del número n es igual al logaritmo en base b del inverso, o sea, de 1 sobre n. Y ese es igual al logaritmo negativo del número. O sea, el logaritmo en base b de n, pero con el signo negativo. ¿Sí? Ejemplo. Cologaritmo en base 27 de 3 sería logaritmo en base 27 de 1/3 del inverso de 3. Y eso sería logaritmo en base 3 al cubo de 1/3 que se puede expresar como 3 a la menos 1. El menos 1 y el 3 pasan afuera y quedaría logaritmo en base 3 de 3. Ahora, logaritmo en base 3 de 3 sale 1. 1 por menos 1/3 sale justamente lo que aparece aquí, menos 1/3. Y ya está resuelto el ejercicio. Último concepto de logaritmos, ahora sí, para pasar a los ejercicios, es el antilogaritmo, ¿no es cierto? Vamos a subir un poquito más esto. Claro, el antilogaritmo. A ver, y ahora sí. El antilogaritmo en base b de un número es fácil, se transforma a una potencia. La base pasa aquí y el número como exponente. Entonces en el antilogaritmo es sencillamente transformarlo a una potencia. Se eleva nada más. Ejemplo. Veamos, acá lo voy a poner un poquito más grande para que lo puedan ver bien. Antilogaritmo en base 3 de 8 es igual a 3 a la octava, nada más. Y así se van haciendo los ejercicios. Vamos a pasar ahora a los ejercicios de aplicación. Voy a dar algunos ejemplitos rápido, nada más para poder finalizar esa parte y que ustedes continúen trabajando. Bueno, esta primera parte ya yo la expliqué. Por ejemplo, hay el logaritmo en base 3 de 9, fácil, ¿no? 3 al cuadrado, 9, entonces acá sale 2. El logaritmo de 3 medios, ¿no? Sería logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Ya ustedes buscan los valores del logaritmo de 3 y de 2 en la ficha o en la calculadora. Con aproximación al décimo centésimo nada más, ¿ya? Aplicar la propiedad fundamental. Ejemplo. Veamos, un ejemplo acá. 3 elevado a la 4 elevado al logaritmo 4 de 5. Todo eso sale 5, entonces sería 3 a la quinta. Y desarrollen 3 a la quinta, que es 3 por 3 por 3 por 3 por 3, que sale 243. Estos sí son sencillos. Logaritmo natural de epsilon, no se olviden de que es. Logaritmo natural de epsilon es 1, ¿ya? Y si fuera natural del epsilon a la quinta saldría 5. Y eso ya lo hacen ustedes. Ahora, por ejemplo, en este caso lo hacen con ecuación exponencial. Si aquí tenemos logaritmo en base 3 de 9 es igual a x, lo único que van a poner es el 3 como base, el x como exponente y
igual a 9. Y ahí lo tienen, ¿sí? Ahí tienen ya. ¿Qué más? Para hallar x, ¿cómo lo escriben? Como 3 elevado a la x es igual a 3 elevado al cuadrado para que salga 9, ¿no? Por lo tanto, se elimina la base 3 y queda que x es igual a 2, siendo esta la respuesta, ¿no es cierto? X es igual a 2. Y así van haciendo con todos los ejercicios de aquí. Luego, acá un ejemplo, ¿no? Este es fácil también porque miren, el de arriba se queda igual, ¿no? No, el de arriba puede pasar a ser logaritmo de 2 por 3. Y como logaritmo de 2 por 3, veamos, logaritmo de 2 por 3 es la suma de los logaritmos, entonces sería logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Aquí sería logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Y ya ustedes lo terminan porque eso ya está fácil ya. A ver, este también está sencillo. Logaritmo de 10 saben que es 1. Logaritmo natural de Euler también es 1. 1 más 1 sería 2. Entonces ya lo demás sencillo se vuelve. Ahora miren este ejemplo. Indicar el producto de los logaritmos, ¿sí? Acá voy a agrandarlo un poquito más para que lo puedan apreciar. ¿Qué multiplicación será? Ese 2 se va con ese 2 y ese 3 se va con ese 3. Por lo tanto, ahí lo único que queda es 1, nada más, ¿sí? Fácil. Veamos otro ejemplo aquí. A ver, veamos este de acá, ¿sí? El de aquí que vamos a agrandarlo también un poquito. Bueno, creo que lo agrandé mucho, pero ya bueno, ya está de todos modos, ¿no? Ya está agrandado para que ustedes puedan apreciarlo. Miren, el 5 no se va, pero el 3 se va con el 3 de aquí, el 4 con el 4 de aquí, el 6 con el 6 de aquí, quedan el 5 y el 7. Por lo tanto, la clave es logaritmo en base 5 de 7, ¿no es cierto? Esta es la clave. Y así ustedes van trabajando. Antilogaritmo, no se olviden, ¿no? Antilogaritmo era, si es antilogaritmo en base 2 de 7, sería 2 elevado a la séptima. Y ya ustedes se encargan de desarrollar esa potencia, ¿no? 2 por 2 por 2, 7 veces, ¿no? Si fuera cologaritmo, es logaritmo del inverso, ¿no? Por ejemplo, si es cologaritmo en base 3 de 1 sobre 26, 7 sería cologaritmo, no, sería logaritmo en base 3 de 27, pero cuando es inverso, logaritmo del inverso es negativo, no se olviden, menos logaritmo en base 3 de 27, eso ya lo hacen ustedes. Entonces, hasta aquí la clase para que puedan trabajar sus ejercicios.